Hola, buenas tardes. Me gustaría que conservaran sus Biblias abiertas en este pasaje de Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Y quisiera introducirme de la siguiente manera. Dice que muchas personas, en su hambre de poder y de control, se hunden en su maldad, corrupción y pecado. Mateo fue rechazado por su familia y vivía como un paria. No sé si se diga, si es correcto, un paria, ¿no? Una persona despreciable. Un paria, un sinónimo, una palabra que significa lo mismo, es alguien despreciable, alguien que vil, alguien que no atrae en ese aspecto. En la Nueva Traducción Viviente leímos, ¿verdad?, que la gente religiosa le dijo a sus discípulos: ¿por qué su maestro come con esas pares, con esas personas que son despreciables, ¿no? Pero para el Señor no existe vida, pecado o situación que sean inalcanzables para su gracia. Qué consuelo, ¿no? Qué palabra, qué ánimo nos puede dar el Señor con esto. Yo quisiera comentar algunos datos en cuanto a Mateo antes de entrar al primer punto, al primer pensamiento. Curiosamente, en Marcos y en Lucas se le llama Leví, hijo de Alfeo. Ahora, el nombre Leví era el nombre de uno de los patriarcas, había la famosa tribu de Leví, que se dedicaba al servicio al Señor. Ahora, esto ha de haber sido muy desagradable para su papá, Alfeo, que no sabemos si es el mismo Alfeo que es el papá de Jacobo, otro Jacobo, Jacobo el menor, que era también discípulo del Señor Jesucristo. No lo sabemos, pero Mateo se convirtió en alguien despreciable. ¿Por qué? ¿Por qué en alguien despreciable? Porque al parecer desde joven él descubrió que tenía habilidades administrativas, habilidades para contar, para memorizar, para llevar cuentas y muchas de estas cosas. Y de repente se dio cuenta que era algo muy lucrativo, algo que lo podía hacer rico, algo que lo podía hacer poderoso, si se dedicaba a cobrar impuestos. En otras palabras, si trabajaba para el rey de Herodes, el rey Herodes de Galilea. Acuérdense que Israel se dividía en dos provincias, Galilea y Judea. En Galilea había un rey, Herodes, y en Judea pues estaba el gobernante romano, en este caso en el tiempo de Jesús era Pilato, y en Galilea era Herodes. Por eso Jesús lo tuvieron que andar llevando de aquí para allá en el juicio. Pero Mateo, es curioso que nada más aparece su nombre en el Evangelio de Mateo. Cuando Marcos y Lucas mencionan a los 12, sí ponen Mateo, pero Mateo es aquel que pone él su nombre. En lugar de poner Leví, él se pone Mateo, y al parecer fue un nombre que le dio Jesús. Unos dicen que era muy normal que los judíos tuvieran dos nombres, pero lo que vemos en el ministerio de Jesús es que Jesús le cambiaba los nombres a sus discípulos. Entonces, por ejemplo, Natanael era Bartolomé, por ejemplo. Cefas era Pedro, en fin. Y en este caso se le puso Mateo. Ahora, ¿qué significa Mateo? Algo precioso. Significa regalo de Dios o don de Dios. O sea que Mateo se convirtió en un regalo de Dios para su iglesia y para su pueblo en ese aspecto. Ahora, se cree que Mateo, como cobrador de impuestos,
trabajaba tanto para los romanos como para Herodes. En otras palabras, fíjense lo tremendo. Él se movía por Capernaum, parece que tenía su cabina de cobrar impuestos por Capernaum, por el camino. Y a diferencia de Zaqueo, Zaqueo era jefe de publicanos, jefe de cobradores de impuestos. Mateo era un cobrador. En otras palabras, si hubieran trabajado juntos, Zaqueo hubiera sido su jefe. Pero Mateo, él vivía y se enriquecía de lo que él mismo cobraba. Para ser un cobrador de impuestos, uno tenía que pagarle a Roma una cuota anual. No cualquiera podía ser cobrador de impuestos. Uno tenía que asegurar cierta cantidad, y al parecer, siendo Capernaum un puerto y habiendo mucho comercio, gente entraba, gente salía con cosas, Mateo cobraba lo que le llamaban el peaje. Es decir, Mateo veía lo que llevaban, si eran pescados, si era fruta, si era pieles, si era muebles. Mateo hacía el cálculo y decía, es tanto, tienes que pagar tanto, tienes que pagar tanto, tienes que pagar tanto. Y eran personas muy listas de llevar cuentas. Se dice por allí que los fariseos, los publicanos, no nada más tenían guardias romanos protegiéndolos, porque seguramente había mucha gente que le reclamaba, así como gente le reclama al IRS o gente le reclama a Hacienda, y hubo gente que decía, no es justo lo que me estás cobrando, ¿no? Se cree, por el pasaje que vamos a leer, que Mateo además tenía, ¿cómo llamarle?, cobradores que golpeaban a la gente. Es decir, o pagas o pagas. Entonces, Mateo tenía ciertas cosas despreciables en ese aspecto. Se asociaba con gente criminal, se asociaba con gente de los romanos. Y fíjense, si los galileos eran despreciables, un cobrador de impuestos era despreciable para los galileos. Y esto nos lleva al primer pensamiento que les quiero llamar. Al mensaje yo le titulé Recibiendo el perdón transformador del Señor. Recibiendo el perdón transformador del Señor. El primer pensamiento que les quiero dejar es que es un perdón que alcanza. El perdón de Cristo, el perdón del Señor, es un perdón que alcanza vidas hundidas en el pecado. Dice la Biblia que Mateo, a diferencia de Pedro, de Andrés, de Jacobo, de Juan, Mateo no andaba en un grupo. Mateo estaba en su trabajo solo, posiblemente con sus guardias, con sus guardaespaldas, con sus sicarios, con lo que él utilizaba para llevar a cabo su trabajo. Él estaba solo. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 9, dice lo siguiente: mientras caminaba Jesús, al parecer iba en el camino de Capernaum, dice que vio en la entrada de la aldea un hombre sentado en su cabina, un hombre llamado Mateo, cobrador de impuestos, y le dijo, sígueme y sé mi discípulo. Sígueme. Ahora, lo interesante es que dice la Biblia, sin más explicación, entonces Mateo se levantó y lo siguió. ¿Qué significa esto? Significa, en primer lugar, que el Señor Jesucristo ya era conocido en Capernaum. De hecho, Él se movía en Capernaum. Nazaret de Capernaum estaba a unas cuantas horas. Y si Jesús ya había llamado a Pedro, a Andrés,
a Juan, a Jacobo, Zaqueo oía. Y Zaqueo seguramente fue testigo de algunos milagros, o cuando mucho, cuando estaba cobrando impuestos, seguramente en la línea escuchaba a personas decir: oye, ¿ya viste a este nuevo operador de milagros? ¿Ya viste a esta persona que habla diferente a los fariseos, que no parece religioso, que abraza a todos, que manifiesta amor y misericordia? ¿Ya lo viste? Y seguramente Mateo, curioso y siendo una persona habilidosa, ¿de quién están hablando? Tú cállate, ¿no? Tú cobras los impuestos, ¿no? No, dígame, ¿de quién están hablando? Y le dijeron: no, pues Jesús. Así que empezó a ver esto en Mateo, y cuando va Jesús caminando y Jesús le dice: sígueme, Mateo, dice la Biblia, no lo dudó. No lo dudó. ¿Y qué me lleva a este pensamiento? Que así como Mateo se hundió en la maldad, se hundió en el pecado, se hundió en la suciedad, él pudo reconocer que Jesús era poderoso para perdonar sus pecados. Déjenme decirles algunas cosas. En el Talmud judío se recomendaba que uno le podía mentir a un publicano. Uno le podía mentir, decir una mentira a un cobrador de impuestos. Imagínense, en la tradición judía, en las leyes judías, decían: tú, no es pecado mentirle a esta paria. No es pecado mentirle a este ser despreciable. Y en otras palabras podría decir también: no es pecado robarle, es decir, no pagar adecuadamente tus impuestos. Lo malo es que uno no podía fijar lo que podía pagar. Era el publicano el que decía: tienes que pagar tanto. Y no puedo pagar. Bueno, pues te van a escoltar a tu casa y vas a juntar todo el dinero hasta que pagues en un momento dado, ¿no? Entonces Mateo era una escoria, era un paria, era una persona despreciable en ese aspecto. Sin embargo, se sorprende de que Jesús lo llame. Pero no solamente lo llame, sino que Jesús le dice: sé mi discípulo, sé mi discípulo. Quiero que pertenezcas a mi grupo, quiero que pertenezcas a mi gente en ese aspecto. Y déjenme decirles algo: un fariseo, es que estoy pensando en fariseos y publicanos. Un publicano, por prohibición de los fariseos, no podía entrar a una sinagoga. Era prohibido. De hecho, los publicanos estaban en la misma categoría que las prostitutas. Así de inmoralidad se le consideraba, ¿no? Por eso Jesucristo muchas veces dijo: los publicanos y las prostitutas van adelante de ustedes, le decía a los fariseos, a la gente religiosa. Así que en ese nivel de moral eran considerados los cobradores de impuestos. Y no solamente eso, en la parábola del publicano y el fariseo, ustedes pueden ver al fariseo en primera fila, diciendo: gracias te doy, Señor, porque hago esto y esto, y no soy como aquel publicano. El publicano no podía entrar al templo. El publicano se quedaba en lo que le llamaban el atrio de los gentiles. No tenían acceso a la presencia de Dios. Yo me pregunto, ¿de dónde surgió esa hambre espiritual de Mateo? Yo pienso que esa hambre siempre estuvo, pero la canalizó mal. Esa hambre interna en su ser la canalizó en poder, la canalizó en riquezas, la canalizó en tener, en poder llenar su vida
de cosas, y al poder llenar su vida de cosas se volvió una persona despreciable. Seguramente sus papás se avergonzaban de llamarle hijo. Seguramente él no tenía entrada a la casa de sus papás. Seguramente si Jacobo el menor fue su hermano, estaban peleados. Solamente Jesucristo los pudo reconciliar. Así que para Mateo fue una revelación hermosa escuchar que Jesús le dijera: ven, sígueme, quiero que formes parte de mí. Y era tanta su hambre que él dijo, bueno, él no dijo nada, él dejó todo y lo siguió. A mí siempre me ha admirado eso. Yo dije, ¿qué no preguntó? ¿Qué no dijo a dónde? ¿Qué no dijo en qué consiste? ¿De qué se trata? No le importó. Simplemente dijo, tú eres Jesús, yo te sigo. ¿A dónde? A donde tú vayas. Qué tremendo es seguir a Jesús así. Qué tremendo es no cuestionar, no. ¿De qué se trata? ¿Qué tantas cosas debo dejar? ¿Qué tantas cosas debo de abandonar? A Mateo no le preocupó. Un dato interesante de Mateo es que Mateo es el evangelio más largo. Fue el que escribió el evangelio de Mateo. Y hay 4 evangelios. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo es el evangelio más largo, 28 capítulos. Ni Lucas alcanza a llegar. Pero curiosamente, de los 4 evangelios, nada más 2 estuvieron con Jesús. Estuvo Mateo, que fue el primer evangelio en el orden de la Biblia, y Juan, que fue el último evangelio escrito. Marcos no anduvo con Jesús. Marcos se cree que era sobrino de Bernabé y parece que su mamá, que se llamaba, para variar, María, era dueña del aposento alto, que era donde Jesús tuvo su última cena y donde se cree que también el Espíritu Santo en Pentecostés vino cuando ellos estaban en el aposento alto. Pero Marcos era un discípulo de Pedro, era un discípulo de Pablo, y Marcos escribe lo que Pedro le dice de la vida de Jesús. Y Lucas, pues ni apóstol de los 12 era. Lucas era un griego que se convierte durante Pablo. Así que estos 4 personajes escriben los evangelios, y Mateo es el que escribe más largo. Yo creo que Jesucristo, en su gracia y misericordia, se fija en Mateo diciendo, voy a usar las habilidades de este hombre de apuntar, de escribir, para que escriba el evangelio. Voy a usarlo para que no se le vayan muchos detalles. Y de hecho, Mateo apunta 99 citas del Antiguo Testamento que se cumplen en la persona de Jesús. 99 citas. ¿Cómo es que un publicano, cómo es que una persona que no se le permitía entrar en la sinagoga, entrar al templo, sabía tanto del Antiguo Testamento? Porque tenía hambre. Es más, las citas del Antiguo Testamento que encontramos en Marcos, Lucas y Juan no llegan a 99 citas que utilizó Mateo. Entonces era una persona que se cree hablaba arameo, hablaba griego y hablaba latín para comunicarse con los romanos en ese aspecto. Y se cree que Mateo escribió su evangelio para que los judíos aceptaran a Cristo. Así que Mateo, su evangelio corre ese pensamiento, esa idea de perdón. ¿Qué me puede dar perdón? Solamente Jesús.
solamente su sacrificio. Mateo habla de mucho perdón, pero también habla de personas rechazadas como él. Es curioso que las mujeres eran rechazadas en el tiempo de Jesús, y Mateo en la genealogía de Jesús pone a mujeres. Y vean qué mujeres. Tamar, que era nuera de Judá, y que no le aseguraron familia. Y Tamar le pide justicia a su suegro, y su suegro se olvida de ella. Después ella se disfraza de prostituta y engaña a Judá. Judá la encuentra en el camino, la considera una prostituta y se allega a ella y queda embarazada. Cuando Judá se entera, dice, hay que matarla por pecadora, ¿no? Y Tamar dice, las prendas que yo tengo es aquel que me embarazó. Y Judá dice, oh, trágame tierra. Mujer, eres más justa que yo. Eres más justa que yo. Y Dios la incluyó. Fíjense, una mujer que sufrió una vida injusta y que para tener descendencia hizo cosas indebidas, fue incluida por Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que también está la de Jericó. Ay, Rahab. Ahora, esta Rahab vivía en la muralla, en la muralla de Jericó, y se dedicaba a la prostitución. Y Mateo dice, esta mujer, Dios tuvo misericordia de ella. Está incluida, su perdón la alcanzó. Su perdón la alcanzó. No solamente Rahab, no solamente Tamar, también agrega a Ruth. Ruth, una mujer moabita de un pueblo idólatra, una mujer viuda, que Dios en su misericordia la trae a ella y le dice a su suegra, que ya no tenía nada que ver con ella porque no tenía hijos, tu Dios va a ser mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y Ruth es atraída al pueblo de Dios en su misericordia. Betsabé, wow. Betsabé fue una mujer que estaba casada, el rey David comete adulterio con ella y vienen consecuencias terribles, pero después de ella nace Salomón, que es uno de los reyes más grandes y sabios que tuvo Israel. Dios tuvo misericordia de Betsabé. Y qué decir de María, una jovencita que ahí sí, sin haber cometido ningún pecado grave, Dios la escoge para ser la madre del Señor, pero para obedecer al Señor tiene que aceptar embarazarse antes de casarse, embarazarse del Espíritu Santo del Señor. Nunca había pasado algo así, y Dios la trajo a su presencia, de tal manera que su prometido la quiere dejar, y de tal manera que esa fama, ese mal pensamiento de haberse embarazado antes del matrimonio, la persiguió toda su vida, y persiguió a Jesús también, diciendo que había sido hijo de fornicación. Todas esas situaciones, Mateo dice, merecen estar en su palabra, porque a mí me perdonó al Señor. Yo era un paria, yo era una persona despreciable, a mí el Señor me perdonó, y la gente debe saber eso. En segundo lugar, el perdón que obtenemos, que recibimos, el perdón transformador del Señor, es un perdón que provoca que uno abandone el pecado, que uno abandone su pecado.
Vean, por ejemplo, en el versículo 9. El versículo 9 nos dice que Mateo, dejándolo todo, vean, tal vez tú digas, pues nada más se paró y siguió al Señor. No, renunció al trabajo que tenía, al estilo de vida que tenía y a ese puesto atractivo para mucha gente para enriquecerse. Alguien dijo por ahí que más tardó Mateo en pararse y seguir al Señor que otro ocupar su asiento, porque había línea esperando ser cobradores de impuestos, porque era un trabajo que garantizaba riqueza, aunque esa riqueza fuera mala vida o fuera obtenida de maneras injustas en ese aspecto. Mateo, él pudo decir, sigo a Jesús dejando todo atrás. Su perdón implica cambio de vida. El perdón que Cristo ofrece significa que lo que para mí antes era valioso, que para lo que antes para mí lo que era atractivo, ahora ya no lo es. Ahora Él es lo más valioso. Ahora Él es lo más atractivo. Ahora Él es lo más significativo. Es muy interesante que Mateo, que era una persona que se cree que era ambiciosa en su juventud, él sea el único que escriba o que narre estas parábolas que encontramos en el capítulo 13. Vean, capítulo 13, versículos 40 al 46. Ningún otro evangelio, ni Marcos, ni Lucas, menos Juan, mencionan estas parábolas, solamente Mateo. Pero vean lo que dice Mateo en el versículo 44. Dice así: el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. El 45 y 46 dice: además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y lo compró. Estas dos pequeñas historias, estas dos pequeñas parábolas, hablan de lo mismo. Hablan de una persona que encuentra algo valioso. En este caso, un hombre, un tesoro, otro hombre, una perla de gran precio. Pero vean la diferencia de las historias. ¿Cuál es la diferencia de las historias? El primer hombre no buscaba un tesoro. El primer hombre andaba caminando, andaba deambulando. En otras palabras, cuando Dios viene a tu vida, a lo mejor estás como Mateo, sentado haciendo tu trabajo y ¡pum!, Dios viene a tu vida. Y descubres que lo que Dios te ofrece es algo valioso. Y dices, lo quiero. Este hombre, sin andar buscando tesoros, descubre un tesoro. Y tal vez tú te preguntas, ¿por qué no agarró el tesoro y se lo llevó? No, dice que junta todo lo que era valioso para él, lo junta para comprar el campo y decir, ahora sí, el tesoro es mío. Lo que hizo Mateo fue, dejo lo que para mí es valioso, me deshago, abandono lo que para mí era la vida, con tal de obtener lo más valioso. Y lo más valioso es Cristo. La segunda historia es diferente a la primera. La segunda historia es alguien que anda, busque. Y esto me puede indicar que en el fondo Mateo andaba buscando, pero en lo equivocado, en las cosas equivocadas. Dice que era un hombre que andaba buscando perlas.
Y andaba busque hasta que encuentra una perla de gran valor. Y dice que cuando encuentra esa perla de gran valor, vende todo para quedarse con ella. Yo creo que esto estaba hablando de la historia de Mateo. Estas historias eran la historia de Mateo. Mateo fue un hombre que, sin esperar toparse con Jesucristo, un día Jesucristo le dice, sígueme. Pero también Mateo era una persona que estuvo busque, acumulando, hasta que encuentra lo que realmente vale. La perla de gran precio es el reino de los cielos, es Jesucristo. Y cuando uno descubre que Jesucristo es lo más valioso que uno puede tener y experimentar, uno dice, Señor, todo lo demás no vale lo que tú vales. Y dice que deja todo y lo sigue. Mateo perdió mucho en lo material. Mateo perdió mucho en el estatus, porque aunque era despreciable, se movía en esferas de élite. Mateo estuvo dispuesto a dejar todo por Jesucristo. Pero no solamente eso, el tercer pensamiento que les quiero dejar es que al recibir el perdón transformador del Señor, es un perdón que nos mueve a compartirlo con otros. Ahora, vean la gente que conocía a Mateo. ¿A quién va a invitar? A los que conocen. ¿A quién va a invitar? Con los que trata. ¿A quién va a invitar? Bueno, yo creo que la única gente más o menos decente era Jesús y sus discípulos. Y algunos de ellos no tan bien, ¿verdad? Pero vean versículos del 10 al 13 de Mateo 9. Dice, más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa. Me llama la atención que Mateo es tan humilde que en la Biblia hebreo, en la Reina Valera 60, dice a una casa. No dice su casa. O sea, Mateo estaba tan afectado que le daba pena hablar de su casa. Y su casa era una residencia. Y tal vez dijo, ¿aceptará el Señor? Para un fariseo era pecado, era contaminación entrar a casa de un publicano. Y Mateo yo creo que ha de haber acercado, y no por falta de dinero, sino por vergüenza. Señor, ¿aceptarías una cenita? Cuando hablo de cenita es un banquete en mi residencia. Sí, claro. Entonces todos tus discípulos y tú pueden venir. Si yo voy a tener mis invitados. Y wow, hermanos, vean lo que dice. Versículo 11. Bueno, versículo 10 dice, junto con muchos cobradores de impuestos. Todo el sindicato de cobradores de impuestos estaba presente allí. Pero no solamente eso. Dice la Nueva Traducción Viviente, y otros pecadores de mala fama. Creo que había sicarios, había gente golpeadora, había guardaespaldas, había toda esa gente que Mateo utilizaba, posiblemente hasta prostitutas, que él utilizaba para seducir a gente que no quería declarar el dinero que tenía. O sea, imagínense la gente que utilizaba Mateo. Dice que gente de mala fama. O sea, agrega muchos publicanos y gente de mala fama. Tal vez tú digas, bueno, es que estaba evangelizando, porque estaba con Jesús. No.
No, y sí, invitó a la gente que él trataba, a la gente que él tenía confianza. Y yo creo que él dijo, si Dios me perdonó a mí, siendo un vil pecador, siendo un corrupto, siendo un criminal, alguien terrible, alguien que se enriqueció a costa del pueblo, Jesús puede perdonar a todos ellos. Y estaba la casa llena. Yo me imagino a los discípulos, siéntate junto a Jesús, siéntate junto a Jesús para no contaminarte. Y Jesús compartiendo con toda esa gente. Ahora, ¿quién estaba afuera? ¿Quién estaba fuera de la residencia de Mateo? Dice la Biblia, versículo 11, cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, aunque no se los dijeron directamente a él, Jesús les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Esto está en el libro de Oseas. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificio. En la Reina Valera 60 es, misericordia quiero y no sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Yo me pregunto lo siguiente, si Cristo te ha perdonado, si Cristo nos ha perdonado, si hemos encontrado lo más valioso de nuestra vida en Cristo, ¿qué nos impide invitar a otra gente? Tal vez con las mismas experiencias que hemos tenido nosotros, o tal vez con el mismo alejamiento que hemos tenido nosotros, tal vez unas personas que no están buscando aparentemente nada, pero que necesitan encontrarse este tesoro, o tal vez personas que andan buscando, como ese buscador de perlas, andan buscando el valor de su vida en algo que les esté significado en el día, en su vida, y que necesitan encontrar lo que realmente vale. Mateo dio ese paso. Cuando tú experimentas el perdón del Señor, tú quieres que otros lo sepan, que otros lo conozcan. Y qué mejor en los primeros años de tu fe, de tu vida cristiana, porque es cuando más amigos, más conocidos, más personas tienes que no conocen de Dios. Conforme va pasando los años, te vas haciendo cada vez más amigos, más amigos de gente cristiana. Y de gente correcta. Y de gente, pues, buena. Pero ¿por qué mientras tienes ese contacto con gente que necesita urgentemente del perdón de Dios, ¿por qué no los invitas? ¿Por qué no les hablas? ¿Por qué no les dices, oye, quiero que vengas y descubras lo que yo he descubierto, que yo encontré un tesoro, encontré algo valiosísimo? Yo antes estaba cuente monedas o cosas que parecían que tenían valor y que me enriquecían, pero ahora conozco a Cristo. Debemos de compartirlo, Uno de los lemas que tenemos como el remanente es alcanzar al mundo, y lo podemos alcanzar de muchas maneras. Uno es orando. Tenemos que orar por el mundo, tenemos que orar por este país. Ya Leti nos pasó la necesidad de orar este 4 de julio por el país. Hay muchas cosas por las cuales orar por este país. Necesitamos orar mucho por la gente que nos rodea, pero también necesitamos dar para aquellos que van, dar para aquellos que tal vez hacen el trabajo que tú y yo no nos atrevemos a hacer.
dar para sostener misioneros, para sostener gente que pueda hablar de Él ante otros. Pero no nada más orar y dar, sino nosotros mismos ir, nosotros mismos invitar, nosotros mismos, ¿por qué no?, abrir nuestra casa y en una cena, en una plática, hablar del gran tesoro que tenemos. Hay muchas maneras de alcanzar a los inalcanzables y Mateo lo hizo. Concluyo diciendo, nosotros por la gracia del Señor hemos recibido perdón de nuestros pecados. De enemigos ahora somos amigos de Dios. Esto es un gran tesoro. Hemos sido aceptados en su presencia. Por esta razón debemos, arrepentidos, manifestar nuestra gratitud a Dios, atrayendo a otros a la gracia de Cristo, a su salvación y a su perdón. Vamos a orar. Vamos a orar pidiendo la ayuda del Señor. Padre, para mí ha resultado y está resultando fascinante estudiar y meditar en la vida de estos hombres, muchos de ellos rechazados, muchos de ellos del vulgo, muchos de ellos despreciables, muchos de ellos que no tenían propósito en la vida, y ver cómo tú los hiciste servidores tuyos, embajadores tuyos. Gracias. Gracias porque Mateo no solamente te siguió, Mateo escribió este evangelio que es un tesoro. Mateo fue a Etiopía a predicar, fue a Egipto a predicar, y al parecer allá fue perseguido y muerto a espada y muerto decapitado. Pero gracias porque para él no escatimó su vida como valiosa comparada con el tesoro que tenía en Cristo. Gracias por este hombre y gracias por todos aquellos hombres y mujeres que en ti han encontrado un tesoro que necesita compartirse con otros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en medio de nuestra fragilidad, ayúdanos en medio de nuestros miedos y prejuicios, ayúdanos en medio de nuestro tal vez mal testimonio o nuestra falta de autoridad. Ayúdanos a refugiarnos en ti y a compartir este tesoro para honra y gloria de tu precioso nombre. Porque en el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto, Señor. Amén.